Hola hermanas, mi nombre es Priscila. Vamos a dar inicio a este estudio sobre la vida de Rebeca. Voy a tratar de poner unos videos para que podamos ir apoyando la exhortación con algunas imágenes, ¿ya? Mi primera Biblia presenta una esposa para Isaac. Unos años más tarde, Abraham, ya muy anciano, le dijo a su sirviente: no quiero que Isaac se case con una mujer cananea de esta tierra. Quiero que vayas a mi país para que busque una esposa para Isaac. Y el sirviente respondió: tal vez la mujer no querrá venir conmigo a esta tierra. ¿Entonces debo llevar a tu hijo para ese lugar? No, ten mucho cuidado de llevar a mi hijo a ese lugar, le dijo Abraham. El Señor Dios de los cielos me sacó de esas tierras. Él mismo me prometió y me dijo que esta es la tierra que se le dará a mi descendencia. Así que Dios te guiará y enviará un ángel delante de ti, y allá tomarás una mujer para Isaac, pero de ninguna manera lleves a mi hijo allá. Esta era una misión casi imposible, porque había tantas mujeres para elegir la indicada. Entonces el sirviente partió hacia donde Abraham le indicó. Cuando finalmente llegó, hizo que los camellos se quedaran junto a un pozo de agua. Era la hora de la tarde, en las que las mujeres jóvenes salen a buscar agua en el pozo. Entonces el sirviente oró: Dios de mi amo Abraham, escoge a la mujer que tú sabes que es la correcta para Isaac. Por favor, dime quién es. Si le pido agua y me dice: bebe, que también les daré agua a tus camellos, entonces sabré que esta es la indicada. Amén. Al rato, el sirviente vio a un grupo de mujeres jóvenes que se dirigían hacia el pozo de agua. El sirviente se acercó y les pidió a ellas: por favor, denme un poco de agua de su cántaro. Esta era la prueba. Y una le contestó: bebe, que también les daré agua a tus camellos. El sirviente se emocionó mucho. No tardó en explicarle cuál era su misión. La joven que había superado la prueba se llamaba Rebeca, la que pronto se convertiría en la esposa de Isaac. El día que llegaron el sirviente, Rebeca y una criada de Rebeca, era la hora de la tarde, e Isaac había salido del campo para meditar. Y al levantar la vista, vio que unos camellos se acercaban. ¡Oh! ¿Quién es esa mujer tan hermosa?, se preguntó Isaac. Al mismo tiempo, Rebeca vio a Isaac y le preguntó al sirviente: ¿quién es ese hombre tan guapo? Ese es Isaac. Ella inmediatamente se cubrió la cara con el velo, pero le brillaban los ojos cuando Isaac detuvo el camello. Fue amor a primera vista. Dios sabía cuál era exactamente la persona que podía cuidar a Isaac y la persona que podía cuidar a Rebeca. Bueno, en la primera parte, en este capítulo 24 de Génesis, aparece Rebeca, la cual se muestra como una joven, una doncella muy trabajadora. La vemos ahí sacando agua de un pozo, haciendo un trabajo bastante pesado, y también nos da a entender la escritura que ella es una mujer de muy buena voluntad y muy agradable a los ojos del Señor. Ella es elegida por el Señor. Ella libremente ofrece ayuda a este varón que es siervo de Abraham. Por eso podemos decir que ella es una mujer de buena voluntad y trabajadora. Por lo tanto, también podemos decir que el carácter de Rebeca era un carácter fuerte, un carácter empoderado, autónomo, pero nunca pasando por sobre el Señor, siempre tomando las decisiones de acuerdo a la voluntad del Señor. En Génesis capítulo 25 del versículo 19 al 26 habla: después de que Abraham engendró a Isaac, este se casó con Rebeca, de acuerdo a las señales que Dios enviaba al criado de Abraham cuando fue en busca de ella.
Rebeca era estéril y al ver Isaac a su mujer en esta penosa situación, un día oró a Jehová con el propósito de que Rebeca pudiera concebir y tener tan anhelados hijos, conforme a las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Tuvo que pasar 20 años para que Rebeca quedara en embarazo. La Biblia narra que dos bebés dentro del vientre de Rebeca luchaban entre sí, como un presagio de la difícil relación que iban a tener en la postre estos dos individuos. Rebeca, desconsolada, consulta a Dios por esta situación. En Génesis capítulo 25, versículos 23 al 24 dice: "Y le respondió Jehová: Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre". Es necesario recalcar que la promesa de Dios hacia Abraham es de una nación grande, el cual iba a bendecir grandemente. De acuerdo con lo anterior, Dios le está diciendo a Rebeca que vendría dos naciones, dos pueblos, y no uno como se pensaba. Añade que el mayor servirá al menor. Esaú nació primero, quien era rubio y velludo. Jacob nace luego, pegado al calcañar de su hermano. Para comprender mejor esta situación, el primero en nacer se le llama primogénito. ¿Qué significa? Según la Biblia, primogénito es el primer hijo consagrado a Dios, no importando si nacen otros hijos. Los primogénitos se presentaban al Señor a los 8 días de nacido, en especial Esaú. Al nacer primero era el heredero por derecho de la familia, lo que incluye la bendición del padre. Además, ser el heredero del pacto entre Dios y Abraham. Este derecho otorgaba la descendencia directa de la cual vendría el Mesías. Sin embargo, lo que Dios le había mostrado a Rebeca era que el mayor serviría al menor, es decir, Esaú serviría a su hermano Jacob, quien era menor. En Génesis. Luego en el capítulo 25 ya podemos ver que Rebeca estaba embarazada y tenía dentro de su vientre mucho movimiento y había una guerra dentro de su vientre. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Ella primero va al Señor. Lo primero, va al Señor a preguntar, a orar, a estar en la presencia de Él. Y el Señor le revela que dentro de ella hay dos naciones y que el hermano mayor va a servir al hermano menor. Y es una revelación del Señor muy importante que Rebeca no olvida. Nos dice la Escritura luego que su hijo Jacob era un hombre quieto, era tranquilo, comparado con su hermano mayor Esaú, que era más movido, un poco más brusco podría ser, de apariencia también mucho más tosca, que tenía las manos más velludas y todo eso. Por lo tanto, vemos ahí algunas características de ambos niños, de ambos varones. Capítulo 25 del 27 al 34 habla: Isaac amaba más a Esaú porque era cazador y le gustaba de lo que cazaba. En cambio Raquel amaba más a Jacob, ya que era quieto y más casero. Cabe señalar la promesa que Dios le había dicho, que el mayor serviría al menor, es decir, Raquel creía que el libertador vendría por la descendencia de Jacob y no por la de Esaú. De ahí la importancia de la primogenitura. Uno de aquellos días, Esaú llega del campo cansado y hambriento, el cual rogó a su hermano que le diera de aquel guiso que había preparado. Jacob le responde que en cambio de dar de comer le vendiera la primogenitura. En Génesis capítulo 25 versículo del 32 al 33 dice: Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: Jurámelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Conviene subrayar la decisión que tomó Esaú al ceder su primogenitura a su hermano por un plato de comida. Al parecer no le importaba en lo más mínimo la bendición de su padre y la de Dios. En otras palabras, no creyó en su descendencia y el libertador. No obstante, Jacob sí creía en la bendición y todo lo que Dios había prometido. Cabe resaltar la soberanía y la fidelidad de Dios a su palabra, puesto que ya se lo había hecho saber a Raquel antes de que sus hijos nacieran. También nos muestra la Escritura que Rebeca se apega más a Jacob. No sabemos bien si es porque ella realmente le nace hacerlo así como de tener regalón, digamos, a Jacob, o es porque ella se apegó también a la promesa que el Señor le dio, que el segundo hijo tendría más importancia que el primero. Pero podemos ver entonces que ella se apega más a su hijo Jacob.
El capítulo 27 de Génesis habla sobre la bendición de Isaac a Jacob, ya que inicialmente dicha bendición era para su hijo mayor. De acuerdo al relato bíblico, Isaac le pide a Esaú que le trajese algo de comer y luego lo bendeciría. Jacob, con la ayuda de Raquel, se adelanta a Esaú para obtener la bendición de su padre, el cual ya es viejo y con escasa visión. No logra identificar quién era quién, dando la bendición por error a Jacob. Luego de que todo esto sucediera, Esaú llegó a reclamar su bendición, pero ya era demasiado tarde. En particular, el nombre de Jacob significa usurpador, que hace gala de esta historia y cómo tomó el lugar de su hermano Esaú, al que ya se había analizado que no le importaba su primogenitura. Como consecuencia, Jacob termina huyendo de su hermano a una tierra lejana donde conoce a sus esposas Lea y Raquel, el cual le ofrece sus servicios al padre de ellas. Dios termina bendiciendo a Jacob grandemente, cambiándole el nombre por Israel, y lo constituye como uno de los patriarcas de la fe y padre de las 12 tribus de Israel. Con esto concluyo la historia de Jacob. Luego, en el capítulo 26 de Génesis, vemos que Isaac, con su esposa y probablemente también sus hijos, tuvieron que emigrar del lugar donde ellos vivían porque había en ese momento un hambre muy grande, y él entonces empezó a buscar un lugar donde poder pasar este tiempo. Cuando llega a un lugar específico que se llamaba Gerar, él tuvo que mentir y no decir que Rebeca era su esposa porque era muy bella. Entonces ya, además de las características que sabemos, que era una mujer de Dios, una mujer con un buen carácter, muy empoderado, era muy amable, era obediente, agradable al Señor, pero además era hermosa. Entonces Isaac pensó que eso le iba a traer problemas y mintió diciendo que era su hermana. Luego de todo una historia ahí que se desarrolla en el capítulo 26 de Génesis, vemos que Isaac fue muy bendecido y muy prosperado, ¿ya? En ese lugar, en esa tierra, lo cual causó que todos los filisteos le tuviesen envidia, que le destruyeran unos pozos de agua que ellos tenían, etc. Y finalmente, bueno, ellos sortean bien esta situación, salen airosos, ¿no es cierto? Y continúan con su vida. Ya los hijos de ellos ya eran grandes, y dice la escritura que el hijo mayor, Esaú, tomó a unas mujeres, ¿no es cierto?, por esposa, eran unas mujeres eteas. Y esto le causó gran amargura a sus padres, a Rebeca e Isaac. Entonces son dos cosas importantes que podemos ver en la vida de Rebeca y de su familia. Una, que es la revelación que le hace el Señor acerca de estos dos hijos que ella lleva en su vientre, que serán naciones, ¿no es cierto?, representarán naciones, y que el mayor va a servir al menor. Eso es algo muy importante. Yo creo que Rebeca lo tuvo siempre presente en su vida, nunca lo pudo olvidar. Y la otra parte importante es cuando Esaú comienza a mostrar signos de desobediencia, porque no creo que haya sido desconocido para Esaú el linaje que ellos tenían y con quienes debían relacionarse y con quienes no. Entonces Esaú escogió para sí esposas de un pueblo que era desagradable a los ojos del Señor, ¿ya? Quizás si empezamos a ver la historia del pueblo de los heteos, nos vamos a encontrar con que era gente que había hecho algunos pactos con Egipto, empezaron a tener reinos por el lado, en el sector donde actualmente está Siria, y todos esos lugares donde sabemos que había mucha idolatría, ¿ya? Entonces él tomó esposas de esos lugares, no es menor. Y eso le causó gran amargura, es decir, un choque ahí con su madre. Pensemos que el varón traía a las esposas a vivir con su núcleo familiar. Entonces, estas mujeres tienen que haber causado bastante encontrones familiares ahí con Rebeca. Y eso a ella no le agradaba. Entonces, ahí tenemos en el capítulo 26 esta historia donde Esaú toma consigo, ahí termina el capítulo 26, toma para sí, a estas dos mujeres eteas. En esta parte de Génesis, ¿no es cierto?, entre el 24 y el 28, que nos narra la aparición o la vida de Rebeca, también hay un hecho súper importante, que es cuando Esaú, el hijo mayor de Isaac y Rebeca, ¿no es cierto?,
vende su primogenitura a su hermano menor Jacob, o sea, dándole cero importancia a su primogenitura. Pero ahora avanzamos la historia hasta el capítulo 27, en que ocurre esta historia bastante conocida donde Jacob toma el lugar de su hermano Esaú. Isaac ya está en sus últimos años y él entiende que ya va a morir. Por lo tanto, lo que él piensa es en entregar su bendición y así traspasar, digamos así, toda su heredad y todo lo que él tiene a su hijo Esaú, que es el mayor. Entonces vemos que Isaac llama a Esaú y le dice que vaya al campo, que vaya afuera a cazar algún animal para preparar así una comida que pudiera dársela a él, ¿no es cierto?, disfrutarla, y luego de eso le iba a dar la bendición. Y aquí es donde entra el papel importantísimo de Rebeca. Entonces ella va y trama un plan, que lo podemos leer ahí en el capítulo 27, para que Jacob tome el lugar de su hermano. Lo hacen, urden un plan así bastante detallado que sale ahí en la escritura, engañan a Isaac y finalmente Isaac le da su bendición al hijo menor, a Jacob. Como resultado de eso, Esaú se enfurece con su hermano. Entonces podemos ver que Rebeca, después de haber hecho este plan provocando que Jacob recibiera la bendición en lugar de Esaú, se provoca esta ira, esta rabia muy, muy grande que tiene Esaú. Rebeca aconseja a su hijo Jacob que huya a las tierras donde vivían unos familiares de ella, ¿ya? Y Jacob, muy obediente, le hace caso y se va. Pero ¿qué pasa después? En el capítulo 28 de Génesis podemos ver que Esaú, en esa rabia tan grande que él tenía, no encontró nada mejor que irse en contra de sus padres. Pero ¿cómo lo hizo? No lo hizo agrediéndolos ni nada, sino que hizo algo muy desagradable para ellos, que fue tomar esposas de las hijas de Ismael. ¿Quién era Ismael? Recordemos, Ismael era el hermano de Isaac, que era hijo de Abraham y de la sierva de Sara, que se llamaba Agar, que era una sierva egipcia. Esta decisión trae consigo una maldición y un efecto muy desagradable y muy terrible que nos va a acompañar durante toda la historia hasta el día de hoy, que son siempre los hijos de desobediencia. Porque toma hijas de Ismael. Ismael ya era un hijo de desobediencia, ya que fue cuando Sara quiso tomar partido ayudando al Señor, ¿no es cierto? Y como ella no podía tener ese hijo prometido, ella va y toma a la sierva y se la entrega a su esposo para que le dé un hijo. Y efectivamente le da un hijo, pero no era el hijo que el Señor tenía planificado. Entonces ya de ahí hay una simiente de hijos de desobediencia. Así es que finalmente lo que sucede con Rebeca es que ella actuó para agradar al Señor siempre. Sabía que su hijo menor era quien llevaba la promesa de traer consigo grandes naciones, ¿no es cierto? Y que iba a ser mayor en cuanto espiritualmente y como naciones, mayor que su hermano mayor. Sabía que el hermano mayor tendría que servir al menor. Y podemos ver que en el linaje que sigue a Esaú, son naciones que después tienen grandes enfrentamientos con Israel, ¿ya? Así es que no es menor ese dato de que él haya tomado esposas de los pueblos que son totalmente enemigos de Israel. Y después, de rabia, toma esposa de las hijas de Ismael. O sea, esto no es una casualidad que lo haya hecho así. Es porque tenía que ser así. El Señor lo permitió. Y Rebeca actuó conforme a lo que el Señor le había hablado, ¿ya? Este carácter fuerte de Rebeca, que tiene que haber sido un carácter como muy sabio, más que fuerte de mandona o de querer hacer las cosas a su pinta, ella fue sabia. Entonces lo que ella hizo fue seguir las órdenes del Señor,
Incluso dice también la escritura, ella tiene que tomar partido entre sus dos hijos, algo terrible. Nosotras que somos madres sabemos que no tomar partido por un hijo o por el otro es muy difícil. Y ella lo tuvo que hacer. Tiene que haber luchado Rebeca contra su propio instinto maternal, pero siempre porque hay que hacer las cosas según la voluntad del Señor. Finalmente Rebeca hizo lo correcto, actuó bien. Sabemos que entonces que de Jacob vienen las 12 tribus de Israel, viene un linaje agradable al Señor, con muchos defectos, con muchas cosas que mejorar, pero el Señor eligió a este varón, ¿no es cierto?, para poder desde allí tener un linaje real de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Rebeca fue una mujer obediente al Señor, luchó contra sí misma, porque como madre tiene que haber sido, repito, muy difícil escoger a un hijo sobre el otro, y finalmente podemos decir de Rebeca que fue en todo momento una mujer agradable al Señor. Bueno, hermanas, con esto termino y espero que también las imágenes que pude encontrar por aquí y por allá hayan sido también bastante didácticas y entretenidas para esta exhortación de la palabra. Que el Señor les bendiga.